Ahora vamos a aprender a manejar tablas en Access, pero antes debemos aprender algunos conceptos sobre qué es un objeto y cuáles son los atributos de un objeto. En el mundo real estamos rodeados de objetos. Puede ser una silla, una mesa, una persona, un animal. Cada objeto tiene sus propias características que lo identifican. Por ejemplo, un perro podría tener como características un nombre, una estatura, un peso, edad. Todas estas características de mi objeto son conocidas como atributos. Y dependiendo del uso que le vayamos a dar a nuestra base de datos, nos interesan algunas características y otras no. O sea, nos podemos enfocar únicamente en las características de nuestro interés. Si tuviéramos una base de datos sobre una institución educativa y tuviéramos un estudiante, ¿cuáles son las características de ese estudiante que a mí me interesan? Podría ser el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, la edad, el grado en el que está. Con relación a un libro, nosotros podríamos decir que un libro tiene un autor, que tiene cierto número de páginas, que tiene un nombre, que pertenece a una editorial. Todas estas características son conocidas como atributos de este objeto. Ahora bien, en Access vamos a representar estos objetos a través de tablas. Y cada tabla va a tener campos que van a ser los atributos de mi objeto. Cuando nosotros creamos una base de datos, ya nos aparece acá una tabla o nosotros podemos crear una nueva. Vamos a la pestaña crear y aquí está la opción tabla si deseamos crear otra tabla. Y hay dos vistas que podemos utilizar. Está la vista hoja de datos y la vista diseño. La vista hoja de datos es en la que estamos ahorita y en esta podemos ingresar nosotros los registros de nuestra tabla. Y también podemos crear los atributos o los campos, pero es preferible hacerlo utilizando la vista diseño. Y antes de pasarme a la siguiente vista, me pregunta con qué nombre yo quiero guardar esta tabla. En este caso yo voy a crear una tabla de un estudiante, como estábamos viendo. Y ahora me abre la vista diseño, ya cambió el nombre de la tabla, como lo podemos ver en el panel y acá arriba en la pestaña. Y es importante mencionar que en cada tabla nosotros vamos a colocar un identificador de ese objeto que lo defina como un objeto único. Por ejemplo, pueden haber muchos estudiantes con el mismo nombre, pero no pueden haber muchos estudiantes con el mismo número de carnet, ¿verdad? Entonces, mi identificador único sería carnet. Y en tipos de datos vamos a colocar numérico, podemos colocar si nosotros queremos ingresar el dato de un número de forma manual y si nosotros quisiéramos ingresar un dato de forma automática, podemos colocar autonumeración y la autonumeración lo que va a hacer es que va a empezar a contar cuando yo ingreso un registro desde 1, ingreso al siguiente registro, va a ser el dato 2 y así sucesivamente. Yo acá voy a colocar número porque cada estudiante ya tiene un carnet predefinido. Ahora, ¿qué otro atributo tiene mi estudiante? Mi estudiante tiene un nombre. Voy a colocarle los atributos y después vamos a ver el tipo de dato. Tiene un apellido, una dirección, un número de teléfono, edad. Y así podemos colocar los atributos que a nosotros nos interesen. Ahora, el nombre de estudiante es de qué tipo. Vamos a colocar texto corto. Y en la sección acá de las propiedades me dice que el campo tiene un espacio de 255 caracteres. Yo esto lo puedo modificar y colocar solo 25 caracteres si yo deseo, 30, la cantidad que yo desee. Y únicamente se van a permitir esa cantidad de caracteres en este campo. En el apellido también podemos colocar un texto corto. La dirección
podemos dejar un texto corto de 255 caracteres. Teléfono, este sí lo podemos modificar a tipo numérico. Edad también es de tipo numérico. Y de esta forma vamos cambiando el tipo de dato. ¿Qué tipo de datos nosotros tenemos disponibles? El texto corto, que como ya lo habíamos mencionado, admite textos de tamaño corto. También tenemos el texto largo, que me permite a mí ingresar hasta 64.000 caracteres. El tipo de dato numérico me permite ingresar 4 bytes. El de numérico grande, 8 bytes. El de fecha y hora, como su nombre lo dice, me permite ingresar la fecha y la hora. Si nosotros queremos colocar quizá la fecha de nacimiento del estudiante o su fecha de inscripción, podría ser. La fecha y hora extendidas, que me permite ingresar fechas mucho más precisas que este tipo de dato. El tipo moneda, que obviamente es para ingresar alguna moneda. Y también podemos cambiar en la opción formato el tipo de moneda que nosotros vamos a ingresar acá. La autonumeración que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que si nosotros seleccionamos este campo, entonces se va a crear un correlativo. La opción sí o no, por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir si el estudiante ya fue inscrito para el siguiente ciclo, por ejemplo, podríamos colocar este tipo de formato para que coloque sí o no. El tipo de dato de objeto OLE lo que hace es que me permite a mí ingresar un archivo en este campo. Puede ser una imagen, podría ser la fotografía del estudiante o podría ser un archivo PDF. Me permite ingresar únicamente un archivo. Pero hay que tomar en cuenta que cuando ingresamos archivos, entonces el tamaño de nuestra tabla pues ya es mucho más pesada, ¿verdad? El campo hipervínculo me permite ingresar un enlace para algún archivo o para alguna página. Me permite ingresar un vínculo. La opción datos adjuntos me permite agregar más de un archivo. A diferencia del tipo de dato objeto OLE que me permite agregar solo un archivo, este me permite agregar varios archivos. Y calculado me permite realizar algún cálculo de alguna variante, alguna suma, multiplicación, división, cualquier operación que nosotros deseemos realizar, la podemos realizar acá. Voy a regresar este tipo de campo a número como lo había hecho anteriormente, y si queremos modificar alguno de estos campos, podemos colocarnos simplemente en la celda en la que está nuestro campo y modificarlo. Si nosotros queremos copiar alguno de estos campos, podemos seleccionar la fila completa dando clic acá y si damos clic derecho aparece la opción copiar. Seleccionamos la celda donde lo vamos a pegar y damos clic derecho nuevamente y la opción pegar. De esta forma podemos copiar un campo. Estas opciones de copiar y pegar también están en la pestaña inicio, en la sección portapapeles. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas para copiar y pegar. O para cortar también, podemos cortar un elemento y pegarlo. También podemos insertar alguna fila nueva si nosotros quisiéramos insertar una fila en medio de las que ya hemos creado anteriormente. O podemos eliminar, siempre seleccionando la fila y dando clic en la opción eliminar fila. Ahora, les había mencionado que cada tabla tiene que tener un identificador único. Y este identificador único valida que este dato no se pueda repetir. Se puede repetir el nombre, se puede repetir el apellido, la dirección, incluso si hay hermanos que viven en la misma casa, pero no se puede repetir el número de carnet. Este es un dato que es irrepetible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos colocando el dato que deseamos que no se repita como llave primaria. Esto siempre en la pestaña diseño de tabla está la opción que se llama clave principal. Seleccionamos la fila que nosotros deseamos colocar como clave principal y damos clic en esta opción. Y a un lado del lado izquierdo aparece el símbolo de la llave. Yo puedo colocar cualquier elemento de mi tabla como llave principal y este dato ya no se va a poder repetir. O puedo colocar dos elementos de mi tabla utilizando la tecla control en mi teclado sin soltar y seleccionando los datos que yo quiero colocar como clave primaria. Y ahora entonces estos tres campos ya
son colocados como clave primaria y no se pueden repetir. Vamos a colocar únicamente el campo carnet. Y ahora me voy a trasladar a la vista hoja de datos. Me pregunta si deseo guardar la tabla, le voy a dar clic que sí. Y ahora en la vista hoja de datos yo puedo insertar un registro. ¿Y qué es un registro? Ya sería el dato de uno de mis estudiantes. Acá en donde dice clic para agregar, yo puedo agregar otro campo si fuera necesario. También lo puedo hacer en esta sección. Puedo colocar primero el tipo de dato y ahora puedo colocar el nombre del campo si yo deseo. En este caso no deseo colocar nada, entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar este campo dando clic derecho y la opción donde dice eliminar campo. Y ahora voy a ingresar el dato de uno de mis estudiantes. Doy enter y ya registré entonces a mi primer estudiante. Me coloco acá en donde está el asterisco, si yo quiero. Me coloco acá en donde está el símbolo de asterisco, si yo quiero insertar un nuevo registro a esta tabla. Una vez insertados mis registros, yo puedo venir y filtrar estos campos. ¿Qué significa filtrar? Puedo seleccionar qué datos quiero mostrar únicamente, porque puede que esta tabla se llene de registros y sea muy grande, pero entonces yo puedo filtrar esta información para ver los datos que yo quiero únicamente. Entonces para esto me coloco en la columna en donde yo deseo filtrar esta información y en la sección ordenar y filtrar, si doy clic en ascendente, ahora se ordenan mis datos de forma ascendente o de forma descendente. Esto para aplicar un orden. Y si quiero aplicar un filtro, como les mencionaba, puedo dar clic en la opción filtro. Aparecen también los datos de ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Y puedo seleccionar únicamente los datos que yo quiero mostrar. Acá no se están eliminando los datos, únicamente me permite ver los datos que yo quiero y oculta el resto de datos. Voy a seleccionarlos todos nuevamente. Y ahora en la sección buscar, yo puedo ubicar rápidamente uno de los datos de mi lista. Y puedo seleccionar en dónde deseo que busque. Aquí está colocado campo actual, es decir que solo va a buscar únicamente en esta columna de nombre. Si yo coloco acá zona 6, no lo encuentra, porque únicamente está buscando los datos en la columna nombre. Por eso doy clic en la opción documento actual, le doy clic buscar en siguiente, entonces ya busca en este documento el dato que yo acabo de escribir. Ahora si yo quisiera reemplazar este dato de zona 6 por zona 5, entonces me dice buscar zona 6, reemplazar por zona 5, y también me pregunta en dónde lo quiero buscar, ¿verdad? En el campo actual o en el documento actual. Vamos a dejar documento actual. Y en esta sección yo puedo elegir de qué forma quiero que se coincida. Entonces voy a darle clic a hacer coincidir en todo el campo. O sea que si encuentra exactamente zona 6, entonces ahí es donde va a reemplazar. Y para reemplazar, si yo quiero reemplazar únicamente un dato, doy clic en reemplazar. Pero si quiero reemplazar todas las ocurrencias de donde diga zona 6 en todo el documento, doy clic en donde dice reemplazar todos. Y ahora ya se reemplazó acá este dato. Voy a cerrar. Y si yo quisiera eliminar uno de estos registros, me coloco entonces en el registro que deseo eliminar. Selecciono la fila completa, doy clic derecho y selecciono la opción eliminar registro. Y ahora me dice está a punto de eliminar un registro. Si hace clic en sí, no podrá deshacer la operación de eliminación. Si damos clic, pues entonces ya se eliminó este campo. De igual forma que cuando copiábamos los campos, si nosotros queremos copiar uno de estos registros, seleccionamos la fila, damos clic derecho, seleccionamos la opción copiar, o en la pestaña inicio, en la sección de portapapeles también podemos seleccionar la opción copiar. Nos colocamos en el lugar en donde queremos pegar este registro y damos clic en el botón pegar, damos clic derecho,
damos clic en pegar. Acá si yo guardo este registro o trato de guardar este registro, no me va a permitir guardarlo porque habíamos dicho que el campo carnet es la clave primaria y este campo carnet no se puede repetir, no pueden haber dos personas con este mismo dato, entonces me va a mostrar un error. Y dice, los cambios solicitados en la tabla no se realizaron porque crearían valores duplicados. ¿Qué debemos hacer entonces? Modificar mi clave primaria para que ya me permita guardar este dato. Y bueno, esto ha sido todo. Ya aprendimos a crear tablas, a agregarle atributos a nuestras tablas con su tipo de dato y agregar registros dentro de nuestras tablas. En el siguiente video veremos cómo crear más tablas y cómo podemos relacionar estas tablas entre sí.